Nada, ya estamos comenzando con esta entrevista, la segunda entrevista con Vanessa Marcano ya de la casa, ¿no? Porque además de que fue una de las primeras mujeres que entrevisté cuando empezó Visionarias, además de eso, pues hicimos recientemente un estudio maravilloso sobre inclusión financiera juntas con otras mujeres también maravillosas y también pues compartimos un poco el espacio, el podio cuando hablamos de los suelos pegajosos, Sí, tú hablaste de ese estudio maravilloso en Barcelona, en aquel evento en Barcelona. Así que bueno, que Vanessa, y bueno, y ahora con el evento en Caracas. Así que Vanessa es completamente de la casa, ¿no? gracias, Marita. Y hoy pues la tenemos aquí, tenemos el gusto de hablar con ella porque, bueno, pues además de ser súper emprendedora, haber nacido como emprendedora con Pollito Inglés, después con la consultora como Data, ahora con Femdata, pues acabas de publicar tu libro, Manual Buen Aliado por la Igualdad. Y es bien Así es. interesante, ¿no? Y queremos hablar contigo sobre este libro porque seguramente debe traer como un poquito de controversias a veces o Ujú. esos comentarios encontrados, ¿no? Entre hombres y Sí. mujeres. Entonces, bueno, primero bienvenida. Antes de... Gracias, Marita. Siempre es un placer hablar con ustedes. Lo disfruto muchísimo. Me hacen sentir como en casa. Así que, bueno, un honor estar nuevamente aquí compartiendo. Bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar de ese libro que de verdad que, bueno, tenemos muchísimas ganas todas de leerlo, ¿no? Eh, Justamente tú hablas del buen aliado y sabemos muy bien que para conseguir la igualdad necesitamos aliados y sabemos muy bien además que esos aliados tienen que ser los hombres para poder crecer, para poder romper barreras y para poder llegar donde queremos llegar, ¿no? Pero no solamente me pregunto yo, estoy segura que se pregunta mucha gente, ¿crees que están dispuestos a apoyar a las mujeres en este camino? Y te lo pregunto porque recientemente hubo un estudio a principios de año en Ujú. España que decía, por ejemplo, reducir bueno, perdón, decía, el 44,1% de los hombres está muy o bastante de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora son ellos los que se sienten discriminados. Yo cuando leí eso, yo me quedé completamente impresionada, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿crees que están dispuestos a apoyar a las mujeres en este camino? Bueno, la respuesta es sí, y lo estamos viendo, o sea, aunque a pesar de esos resultados de ese estudio, y gracias a los resultados de ese estudio, o sea que las dos cosas, yo creo que es importantísimo seguir promoviendo la idea de que es necesario abordar las desigualdades desde todos los elementos que componemos la sociedad, ¿no? De alguna manera, creo que es importante más que nunca, viendo esos números, sensibilizar a, bueno, a toda la sociedad, incluidas mujeres y hombres, de lo importante que es para ellos y para ellas lograr una igualdad sustantiva. Está como muy distorsionado el concepto de feminismo y se ha utilizado en alguna como argumento para que hombres que no estén muy convencidos terminen de no convencerse de este camino en el que se concibe el feminismo como una guerra entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Aclarando ese concepto. Mira, yo doy talleres, hace nada de un taller, mira, te puedo decir, hace 3 semanas, donde un hombre me preguntó que si el feminismo no era, y casi me lo argumentó, lo contrario al machismo. Entonces, precisamente de ese tipo de preguntas, que es donde yo identifico que todavía hay muchas cosas que aclarar y conceptos que debemos aclarar y definir entre todos para que manejemos las mismas distinciones, es que surge el libro del buen aliado por la igualdad. Y volviendo al tema de los resultados, pues más que nunca y partiendo de eso que allí se estudió, que me parece súper valioso entenderlo, analizarlo, también entender de qué edades
y de qué generaciones se respondió esa encuesta para abordar esos resultados pues desde la base, ¿no? Y ya sabemos que los agentes de socialización en todos los temas de género son, por ejemplo, la familia, la escuela, los medios de comunicación y, por ejemplo, los grupos de pares. Entonces, justo ayer estaba grabando un video para una formación de formadores de colegios y bueno, creo que es fundamental abordar también desde allí estas distinciones, manejar todas las mismas distinciones, entender qué es la perspectiva de género y entender que la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, que es el feminismo, es también una lucha de los hombres. ¿Por qué? Porque queremos también que los hombres se sientan libres de cuidar, se sientan libres para ejercer una paternidad activa sin ser criticados o juzgados, o decidan a lo mejor trabajar medio tiempo porque quieren pasar más tiempo con la familia y que esos no sean temas exclusivos de las mujeres, por ejemplo. Ya. Vanessa, tú hablas de 100 preguntas, que son las 100 preguntas más frecuentes que se hacen los hombres, ¿verdad? Para ser aliado en la Sí. igualdad. Estas preguntas, ¿de dónde surgen? ¿Hay un estudio? ¿Hiciste algún estudio? Eh, bueno, Sí. básicamente, ¿cómo llegas a ella? Bueno, me encanta esa pregunta, ¿no? Por cierto que es la primera vez que doy una entrevista sobre el libro y creo que va a ser súper valiosa para mí también, bueno, desarrollar un poco más cada uno de los temas que traté allí. Fíjate, nosotros, a ver, yo tengo una consultora que creé con una socia, Susana Reina, hace 3 años. Y tengo ya casi 5 años estudiando temas de género para especializarme bien en el tema, porque, bueno, ya son 15 años trabajando con mujeres, desde mi primer emprendimiento que fue Pollito Inglés, luego Moms Data, que todos siguen, ¿no? Todos siguen su camino a su ritmo, pero de alguna manera vi en mí como esa visión de querer en mi visión profesional de vida a 10 años, pasa que se me adelantó un poquito, el tema de dedicarme a ser consultora en temas de igualdad de género, en vista de todas las experiencias que tengo 15 años escuchando, testimonios de madres que dejan sus trabajos por la crianza, después les cuesta mucho incorporarse al mundo laboral, miles de testimonios de las mamás de Pollito Inglés, que ya somos 400.000 mujeres y madres en toda Latinoamérica y parte de Europa. Y decido desde hace 5 años formarme en temas de igualdad de género, primero para dar los mensajes correctos y reforzar ese mensaje de libertad y de autonomía que queremos dar en esa comunidad de Pollito Inglés tan grande. Y segundo, bajo esa visión de querer dedicarme a ser consultora, porque pensaba que podía ser un buen retiro para mí, ¿no? Una buena salida o alternativa a lo que estaba haciendo. Y como ustedes saben, los emprendimientos no duran para toda la vida, hay que sostenerlos, hay que transformarlos y uno también como persona también tiene que transformarse, seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Yo soy súper pro aprendizaje para toda la vida porque si no la tecnología nos está comiendo y se nos pasa el tiempo y hay que actualizarse diariamente. Entonces, conseguí como un nuevo propósito en todos los temas de igualdad de género para mí como profesional y decido hace 3 años con Susana unirme a ella a crear esta consultora. Gracias a esa experiencia de la consultora que sigue andando, está más activa y más grande que nunca, hemos estado dando formación y sensibilización para hombres y mujeres en la corporación, en corporaciones, casi todas multinacionales. Y desde el día uno, y sumado a la experiencia con las mamás de Pollito Inglés, he podido observar cómo reaccionan los hombres de nuestros talleres a estos contenidos. Bueno, y han sido reacciones de lo más variadas, ¿no? Con muchísima resistencia, en muchos casos rechazo, en muchísimos casos una gran incomodidad, y preguntas muy básicas que me han llamado la atención porque yo digo, ok, aquí hay temas que hay que aclarar como un ABC.
O sea, empezar desde el principio y ser lo más explícita posible. Y en algunos eventos en los que he participado, he escuchado incluso a hombres diciendo, bueno, pero si yo quiero participar en eventos feministas, ¿no? Si yo quiero participar activamente en este movimiento, apoyar, ser parte, colaborar, ¿dónde consigo información? Y mi respuesta, la verdad, sí había sido un poco antipática, como, bueno, nosotras, si es el caso de nosotras, nosotras vamos a Google a investigar y a ver de qué manera nos formamos para estar al día. Pero en el caso de estos hombres particularmente, me ha llamado la atención que los he visto un poco desorientados con respecto a dónde conseguir información. Y más que nosotras ponernos este, a ver, buscarles las páginas web donde tienen que buscar la información. Oye, un poco, yo siempre doy esa respuesta súper antipática de, bueno, métete en Google y busca cursos de feminismo básico, derechos de las mujeres, derechos reproductivos, hasta que decido empezar a reunir esas preguntas y unirlas en una sola publicación, porque me parecía que a lo mejor podía dar un aporte como más facilitar el proceso para que todos nos unamos, porque sí creo que desde mi perspectiva muy personal en este caso, que definitivamente todos los elementos de nuestro sistema tienen que estar involucrados, porque llevamos muchísimos años formando a mujeres y a mí también me encanta la formación de mujeres, empoderamiento de mujeres, hablando de autonomía económica de las mujeres, sí, eso hay que seguir haciéndolo, definitivamente, pero luego salimos muy empoderadas a la calle y nos encontramos un montón de resistencias o barreras, ¿no? De un sistema no solo por parte de los hombres, sino del trabajo, de las políticas laborales, de las políticas públicas, del gobierno, de las leyes, de los sistemas que están en contra, o sea, no en contra, pero no están alineadas con ese empoderamiento que estamos tratando de eh, producir, desarrollar, sensibilizar y formar en mujeres, ¿no? Entonces, esa es la inspiración en realidad. Ahora, ¿cómo las organicé? Pues mira, decidí crear como un sistema donde yo pudiera abordar todos los temas que me parecen importantes en el hogar, en el trabajo, en las relaciones personales y más específicamente hay una sección que tiene que ver con feminismo, o sea, en todos estos movimientos por la igualdad. Entonces, ¿cómo puedes participar? ¿De qué manera? Y bueno, está planteado cómo las cuestiones o las preguntas que hacen los hombres. ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Y luego, bueno, hay como un foco en cada uno de esos que te comenté, ¿no? Lo que es hogar, trabajo, relaciones Sí. e igualdad. Y un poco esa es la motivación. Me parece súper interesante además porque además uno mismo también, ¿no? Yo creo que también las mujeres, en el momento en que empezamos a leer y a estudiar sobre el tema de la igualdad, en el momento en que dijimos, bueno, habrán quienes dicen soy feminista, otras dirán que no, pero bueno, al final siempre estamos luchando, nos damos cuenta y no nos dábamos cuenta en ese momento que tenemos una cantidad, o sea, que no tenemos una cantidad de derechos, que no somos iguales Sí, en muchísimas cosas. Entonces, cuando tú hablas sobre el tema de la formación y todo, es que realmente también ellos necesitan informarse y enterarse de, bueno, qué es lo que pasa, por qué nosotras decimos que no hay igualdad, por qué nosotras hablamos exacto, de que estamos en desventaja con el tema, por ejemplo, de invertir totalmente. en nuestros proyectos. ¿Por qué decimos nosotras que no llegamos a las empresas, a liderar las empresas? ¿Por qué no llegamos nosotros y llegan más hombres? Entonces, claro, ellos Sí, también se pueden hacer esas preguntas. ¿Por qué no resolverle? O sea, decirle, o sea, que ellos entienden. Quizás a entender, no estoy sí, segura, porque muchos hombres también tienen hijas, ¿no? Y claro. en el momento dirán, bueno, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y creo que se Claro, involucrará un poco más, sí, ¿verdad? un poco de curiosidad, ¿no? Un poco de curiosidad personal. Bueno, tú sabes que este libro, yo empecé fue con las preguntas, o sea, reunir las preguntas, tratar de redactar una respuesta que no fuera muy extensa, o sea, yo traté en realidad son respuestas de máximo 5 líneas, son cosas muy a veces muy sintéticas, o sea, muy sintetizadas, o sea, realmente es como bastante fácil de leer, claro, son 100 preguntas, entonces traté como de abordar muchos temas, pero luego tuve
cuando empecé a desarrollar las preguntas me doy cuenta que hacía falta también argumentar con un poquito más de profundidad el porqué de ciertas cosas. Entonces ahí, imagínate, yo iba a empezar como un manual, casi un ebook de 10 páginas. Y luego empiezo yo, y yo me imagino que esto es parte como del proceso creativo y las que han hecho libros seguramente se han encontrado con esos retos. Es que, bueno, va creciendo el proyecto, no te das cuenta y vas creciendo porque quieres meter más cosas, quieres argumentar, quieres meter conceptos claves. Yo decía, bueno, ya que estoy haciendo las 100 preguntas, voy a poner una sección de conceptos claves como para estandarizar ciertas distinciones entre las personas que iban a leer este libro, ¿no? Y no estar perdidos, sino también, bueno, conceptos claves que deberías manejar en estos temas. Y luego me fui metiendo más en el tema, bueno, así será que me está gustando tanto que este mes, bueno, en una semana comienzo una especialización en masculinidades e impacto social, ¿no? Entonces, esto, una cosa me ha llevado a la otra, ¿no? Entonces yo digo que ahorita ese es como mi foco de investigación y de interés en este momento, es entender y profundizar en el tema de masculinidades y cómo eso tiene un impacto eh, en estas relaciones de género, de poder, de privilegios, y cómo desarrollar una mentalidad de aliado, ¿no? Entonces, fíjate que incluso estuve investigando sobre el tema de privilegios o profundizando en el tema de privilegios, que es una de las causas que yo le adjudico al tema de la cero curiosidad sobre el tema de feminismo, como que no es cero curiosidad, porque no podemos decir blanco o negro, porque sí hay hombres que les interesa y están dispuestos a participar activamente en ese logro de igualdad para las mujeres. Pero una de las causas en las que se huye un poco a este tema es la renuncia de privilegios, porque eh, realmente cuando luchamos por los derechos de las mujeres, eso quiere decir que pues todos los hombres que están ocupando hoy en día los cargos de liderazgo, que son presidentes, que son gerentes, que tienen los cargos de poder, que son los cargos productivos, remunerados, tienen que tener como una especie de cambio de mindset para adoptar nuevas prácticas sociales en las relaciones sociales dentro de las empresas para eh, poder abrir el espectro y, digamos, convocar, aceptar y contratar a más mujeres, porque venimos de varios siglos donde los hombres trabajan con hombres y todavía se ve hoy en día. Todas las juntas directivas están compuestas por hombres, todos los gabinetes políticos, gubernamentales están en su mayoría compuestos por hombres. Eso es una realidad todavía. Entonces hay un cambio de mindset que hay que hacer que está muy vinculado al tema de privilegios. Y leyendo un poco sobre el tema, hay un sociólogo que me está encantando. Tengo aquí el libro, se llama Michael Kimmel, que tiene un libro que se llama Hombres Blancos Cabreados, muy parecido muy vinculado o muy relacionado con esa encuesta que tú mencionabas al inicio de la entrevista, en la que hay hombres blancos cabreados porque supuestamente el feminismo les está restando poder, ¿no? Entonces, eh, y él habla sobre los privilegios y cómo el fenómeno de los privilegios es invisible para quienes lo tienen. Eso me pareció fascinante y lo hemos incorporado en nuestros talleres porque tanto hombres como mujeres me parece un ejercicio bastante honesto de encontrarse con uno mismo o con nosotras mismas para entender qué privilegios tenemos y visibilizarlos para nosotras mismas, siendo hombres o mujeres, ¿no? Claro, Porque como ya sabemos, hablamos de feminismos, hablamos de masculinidades, hablamos de las mujeres, porque cada una tiene una historia, cada una tiene un recorrido diferente, cada una empezó en un pasito, en un avance diferente que la otra. Yo, por ejemplo, podía ir en auto a la universidad y eso hoy en día puedo reconocer que fue un privilegio para mí. claro. Mi color de piel, mi color de pelo, haber ido a la universidad es un privilegio. Mm. Y bueno, tenemos todo un instrumento maravilloso que está en este libro,
que es de reconocimiento de privilegios, no con el ánimo de hacernos sentir culpables, sino con el ánimo de tomar conciencia de esos Sí, privilegios para poder apoyar a personas claro, más vulnerables y que no los tienen. Y que además no nos los asignamos nosotras mismas o nosotros mismos, sino son asignados por la sociedad en la que vivimos. Pero es un ejercicio interesante para poder también ponerse en una actitud de mayor vulnerabilidad y apertura para entender que todos y todas tenemos que estar involucrados en este proceso. tú hablas de- Y en este mismo sentido, Vanessa, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Qué acciones, qué campañas deben tomar? Por un lado, para que los hombres no se sientan amenazados y por el otro, para que comprendan la necesidad y la importancia, ¿verdad?, de estos cambios, de esta apertura, eh, particularmente en América Latina, donde sabemos que el machismo tiene una, tenemos una Sí. fuerte influencia, ¿no? ¿Cuál es el papel de las empresas? ¿Qué se puede hacer desde allí? Mira, esa es buena pregunta. Si hay algún hombre que se sienta amenazado, pues debería gestionar ese sentimiento de incomodidad y amenaza, ¿no? Porque aquí no se trata de una guerra de mujeres contra hombres, sino se trata de ser equipos diversos e inclusivos. Entonces, si tenemos dentro de las empresas equipos de people o de recursos humanos sensibilizados y formados con estos temas, pues deberían conocer o saber que es necesario formar a nuestros hombres y nuestras mujeres dentro de las empresas y tener un paraguas que protege esa relación, un paraguas basado en políticas corporativas, escritas en blanco y negro, que eh, den fe de que la empresa está alineada con esos principios, unos principios de igualdad, de inclusión, de diversidad, de apertura, de aprendizaje constante. Entonces, yo pienso que la forma es esa. Por un lado, tener unas políticas, o sea, ser formales con políticas de inclusión y diversidad, tenerlas por escrito y tener una campaña bien activa de comunicación interna donde todos y todas conozcamos que esas políticas existen. Por otro lado, se habla de políticas o canales de denuncia en caso de que haya casos de acoso internamente por pudiera ser hombres o mujeres que se sientan amenazados o amenazadas por esas políticas. Y por otro lado, formación constante. Eso lo decimos siempre en nuestros pitch de la consultora, que la formación constante. Imagínate, yo llevo 5 años estudiando estos temas y todavía estoy empezando otra cosa ahorita. O sea, realmente uno no aprende esto de un día para otro porque hemos crecido en un sistema patriarcal, hemos crecido en un sistema completamente machista, donde hombres y mujeres muchísimas veces ejercemos ese machismo. Así que la formación va para todos y todas y no concentrarse únicamente en eventos para mujeres, donde solo se invite a mujeres. Entonces, bueno, a partir de la publicación de este libro, hemos logrado que las empresas se conecten con la necesidad, y no ha sido nada difícil, eso sí te digo, con la necesidad de que los hombres de la organización se empiecen a formar. Entonces, fíjate que desde el nacimiento de este libro, en enero, ya tenemos 2 empresas y vamos por la tercera ahorita que están a punto de aprobar, donde quieren, porque a partir de este libro diseñé todo un programa de formación de 6 sesiones para formar aliados por la igualdad, dirigido a los hombres de la organización. Y ya vamos por la tercera empresa que lo está asimilando. Así que creo que la sensibilización ya existe, entienden que allí hay un tema en el que hay que ponerle foco y atención y comenzar a incorporar el tema del buen aliado a la conversación cotidiana. claro, o sea, que los cambios realmente se están dando, ¿no? Se están dando en las empresas y quizás ya a lo mejor en un principio, pienso yo, ¿no? Se podría dar también porque, bueno, había que subirse a ese carro, ¿no?
y además que el no apoyar todas estas políticas de igualdad significa también que tu reputación pues Totalmente. no va a estar. Y además también todos los estudios, y lo dicen sobre todo la gente joven, tanto hombres como mujeres, pues buscan ya también empresas que sean más inclusivas, o sea que hay una cantidad Exacto. también de valores alrededor de ellos, ¿no? Súper de acuerdo. Pero claro, bueno, en España es obligatorio los planes de igualdad, las políticas de igualdad. En América Latina, pues ya hay mucho movimiento con los principios web y otros principios, Sí, otros movimientos que hay, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, con el tema de los cuidados, en lo cual además tú te focalizas también muchísimo, trabajas mucho el tema de los cuidados. Y y sabemos que eso es vital para para el tema de la igualdad, porque sabemos que, y lo sabes tú, porque lo estudias, ¿no? Las mujeres llevamos una mayor carga en todo este tema de total. los cuidados y esto es lo que hace también, o que salgamos de los trabajos, que estemos mayoritariamente en informalidad, que tengamos un tema Sí, de no inclusión financiera, de no, etcétera, 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 etcétera. Y por otro lado, total. leyendo hace unos pocos años, por ejemplo en México, con todo este tipo hay temas, hay políticas de igualdad, o sea, en el tema de los cuidados y están establecidas como políticas. Pero los hombres no toman estas políticas, esos permisos remunerados, por ejemplo, que tienen Exacto. los hombres, ¿no? Y al final, pues estamos en los mismos. Se demostró también en el COVID, que las mujeres Sí, tuvieron una súper sobrecarga en el tema de cuidados, ¿no? Eh, definitivamente. Cuéntanos un poco cómo es este panorama, qué es lo que tú estás viendo, qué cambios tú estás viendo que se están dando y bueno, hacia dónde vamos en este tema, porque creo que es algo que preocupa a todas, ¿no? Sí, es delicado. De verdad que a veces me siento frustrada, impotente. Otros días amanezco más esperanzada. No sé, creo que es la sensación de las feministas, ¿no? O sea, trabajamos en estos temas, pero no vemos resultados inmediatos. Después sale el Foro Económico Mundial este año diciendo que faltan 300 años para la igualdad. Y entonces uno ese día se la pasa cabizbaja y dice, bueno, ¿estaré haciendo algo o no? ¿Tendrá un impacto o no? Y lo que queremos es recortar esos tiempos al máximo. Sí. Entonces, bueno, en ese carrusel de emociones, a veces con más esperanza que otros días. Por ejemplo, fíjate, un poco alineado con eso, con ese tema de lo que significa trabajar en estos temas, que hay que enfocarse en que es un proceso, ¿no? Y que eres una hormiguita participando en un proceso gigantesco que a lo mejor lo veremos en 200 años y que a lo mejor mi hija Julieta, que tiene 14, verá algunos panoramas un poco más positivos para ella, pero sabemos que todavía faltan, bueno, varios años para lograrlo, ¿no? Entonces, como es una evolución, es un proceso, desde esa mirada creo que, bueno, vuelvo al origen y digo, hay que seguir formando, hay que seguir sensibilizando, hay que seguir encuestando o desarrollando investigaciones, hay que seguir dando voz a las diferentes personas con diferentes historias, escribiendo, tratando de promocionar o visibilizar lo que encontramos en esas investigaciones. Yo creo que ustedes lo hacen maravillosamente bien. Yo las admiro porque son, bueno, unas guerreras en visibilizar estos temas. Eh, pero fíjate esta mañana, yo vi esta mañana una noticia un poco alineado con esto que me llamó la atención, es que hoy estamos cumpliendo 50 años en los que por primera vez una mujer podía tener una tarjeta de crédito sin la firma del esposo. Wow. O sin 50, apenas 50 años. Entonces, bajo esa mirada, tú dices, es que claro, o sea, es que no ha pasado nada de tiempo. O sea, si hace 100 años el primer país aprobó el voto, hace 50 las mujeres podían tener su propia tarjeta de crédito. Eso fue ayer. O sea, 50 años es nada, o sea, y tenemos 3 siglos de lucha feminista. Entonces, falta mucho por hacer, pero eso no debería quitarnos las ganas por seguir trabajando hoy en lo que estamos haciendo. Mira,
Yo tengo ya casi 7 años viviendo en México y me aterra ver lo que veo diariamente. O sea, yo que estuve en Venezuela hace 2 semanas y sin el ánimo de comparar entre países, bueno, hay culturas diferentes, por supuesto, y un poco ese es el origen de un machismo tan arraigado en México. Definitivamente aquí el machismo yo lo sufro diariamente. Tengo amigas que firman correos electrónicos solo con su apellido hoy en día en México, porque creen que así van a tener y tienen más posibilidades de lograr una reunión de trabajo. Esa es la realidad. O sea, yo Claro. voy con mi pareja que es hombre caminando por la calle y a mí me dan paso en el paso de peatones. Si voy sola, prácticamente no existo y me tiran el carro. Eso ocurre hoy en día. No neguemos el machismo porque el machismo ocurre y lo sufrimos y hay que visibilizar. Y es precisamente lo que estamos tratando de cambiar y de transformar. Viene un señor a arreglarme el lavaplatos de mi casa y yo tengo que llamar a mi pareja. Yo, Emil, ven conmigo porque a ti te va a hacer más caso que a mí. Ya es como si no tuviera voz propia. Es como, no, señor, es que usted aprieta mucho pero a él no le dice eso. O sea, aquí el machismo es así, Mm. bueno, es diario, cotidiano, constante. Pareciera que uno no tiene voz autoritaria en cosas en las que deberíamos tener voz y autoridad, que es en cualquier ámbito de la vida. Entonces, sí, definitivamente hay mucho por hacer todavía aquí. México es admirable por el sistema de leyes que ha logrado desarrollar, implementar, aprobar, pero tenemos 11 feminicidios diarios en este país. Así que, aunque tengamos un sistema legal en blanco y negro puesto en las leyes, todavía falta mucho por permear hacia la sociedad real, cotidiana del día a día. Hay muchísima impunidad. Hay muchísimo machismo en la estructura jurídica, judicial, de cualquier proceso judicial. La impunidad es altísima. Todavía ven a las mujeres como que ellas provocan estos acontecimientos. Bueno, entre otras miles de interpretaciones machistas de delitos tan graves como el acoso, la violación o el asesinato por ser mujer. Así que bueno, no quiero ser pesimista, pero sí falta mucho por hacer todavía. Sí. Vanessa, desde ahora tú como empresaria, tu experiencia personal, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las barreras más difíciles que te ha tocado sortear en ese camino? En el camino de ser mujer y empresaria. Exactamente. Mira, las mujeres, eso está comprobado, o sea, yo tengo que demostrar el doble de lo que sé para que alguien me ponga atención o me dé autoridad en mis temas. Tengo que usar muchos datos, cifras, porque en un mundo de hombres, eso es lo que vale, más casi más que tu experiencia. Entonces, a mí me ha costado muchísimo entrar, por ejemplo, el primer año en México, hace ya casi 7 años, yo pasé un año buscando empresas a que venderles. Mi modelo de negocio siempre ha sido business to business y mayoritariamente en las empresas los cargos que toman estas decisiones están ocupadas por hombres. Entonces, realmente es muy retador, es difícil, es complicado. Tienes que argumentar muy bien lo que dices. A mí me ayuda a lo mejor, y eso es un privilegio que yo tengo, parecer extranjera aquí en México, por ejemplo. Eso es una ventaja, pero si yo fuera morena, pelo rulo, y yo sé que sería incluso más difícil. Eh, México no es como Venezuela. Aquí en México, por ser tan rubia, ya creen que tú eres de Estados Unidos. O sea, es como un sesgo inconsciente que hay. A mí me hablan en inglés en la esquina de mi casa donde he pasado ya 6 años. Entonces hay como ese sesgo que es beneficioso para las personas que son más blancas, ¿no? Lamentablemente es así. Pero por otro lado, por ser mujer, tienes que argumentar más tus propuestas, tienes que defender más, te regatean todas tus propuestas económicas porque te ven como más blanda para la negociación. Te piden más por ser mujer. No, pero dame esto también, analízame esta situación, méteme esto en la propuesta.
yo creo que eso no se lo pediría a un hombre o se limitarían más, ¿no? En esas negociaciones, porque ven a los hombres como con mayor autoridad que las mujeres. Nos ven como más blandas en ese sentido. Y hay empresas que ni siquiera me han aceptado. O sea, primero en las reuniones, una primera reunión, y segundo las propuestas no logro cerrar, ¿no? Y yo sé que tiene mucho que ver el sesgo de ser mujer, ¿no? Eso por un lado. Y por otra, las que sí he logrado entrar casualmente, no sé si es casual, han sido interlocutoras mujeres. Entonces, eh, bueno, hay una que tiene un cargo súper alto, por ejemplo, en una empresa multinacional aquí en México, una empresa mexicana, fue mujer. Otra de las empresas a las que yo le vendo una multinacional, hago proyectos para varios sitios de Latinoamérica. Yo entré a esa empresa por una entrevista que me hizo una mujer. O sea, entré como empresa proveedora por una mujer que me dio la oportunidad. Entonces, no sé, está relacionado o no. Sería interesante a lo mejor, no sé, pensarlo, reflexionarlo, a ver si eso tiene o no que ver, ¿no? Esto es bien interesante que dices porque, bueno, justamente, bueno, nosotros estamos enfocándonos en este año en algunos especiales o entrevistas en el tema de la inversión con enfoque de género. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente cuando tú vas a pedir un financiamiento, te hacen unas preguntas diferentes a las que podrías Mm, hacerle a un hombre que va a presentar su proyecto. Y por eso se dice también que se necesitan más mujeres inversionistas justamente totalmente, para que se invierta más también en mujeres, ¿no? Y de hecho totalmente. este año el foco de ONU Mujeres es justamente Sí, invertir en las mujeres, es acelerar el progreso. Pero ya sí. te iba a preguntar sobre este tema, ya me estás afirmando, también lo estás afirmando con lo que estás No, y te diciendo. cuento otra cosa con respecto a ese tema. Cuando yo con Pollito Inglés gané Guaira, que es la aceleradora de empresas tecnológicas de Telefónica, Ujú. que empezó en Venezuela en 2012 y yo participé con 800 proyectos. Hubo varias generaciones donde solo éramos una mujer por generación, y generación hablo de 10 proyectos. Y a mí me evaluó mi pitch para entrar en el concurso 12 hombres. 12 hombres. ¿Quién iba con? Yo decía, le voy a presentar a 12 hombres un proyecto dirigido a mujeres, impulsado por mujeres, inspirado en mujeres. O sea, ¿quién de esos 12 hombres va a entender lo que yo estoy diciendo? O sea, ¿qué nivel de empatía tendrías que tener, que es lo que yo esperaría, para entender que realmente soluciona un problema de mujeres, ¿no? Por lo menos en aquel momento tenía esa visión. Entonces, bueno, fue todo un reto. Uno tiene que demostrar el doble, hablar de rendimiento el doble, entender tus finanzas, tus cifras, tus números, de ROI, o sea, hay miles de cosas que son el lenguaje, en teoría, de los hombres con los que yo me tuve que defender en 2012 para ganar la aceleración de Wire, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotras nos formemos en las finanzas de nuestros negocios, nos formemos en nuestras finanzas personales, finanzas empresariales, que manejemos datos, cifras de nuestro negocio, que le perdamos el miedo al Excel, como digo yo, y y, y que haya una transformación del sistema donde el lenguaje esté adaptado también a las mujeres. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Qué maravilla lograr tener, y eso está poquitísimo, o sea, yo creo que hay algo así como 1 o 2% de mujeres que están emprendiendo. Mujeres está creciendo, pero de nuevo es un proceso. Imagínate, mujeres con dinero que quieran invertir en proyectos de mujeres. Eso para que eso sea masivo, faltan muchos años todavía. Entonces, pero sí, o sea, es parte del proceso que hay que lograr, donde sea una mujer que evalúe los proyectos de las mujeres, que atiendan los problemas de las mujeres. ¿Quién, por Claro. ejemplo, un proyecto sobre menopausia? ¿Quién puede defender un proyecto sobre menopausia? Claro, tú puedes defenderlo desde el punto de vista de un negocio, para un capital inversionista, pero ¿quién va a conectar realmente con esa problemática? Sí, ¿No? Si no lo vives en tus claro. carnes.
Pero es que por eso Es también interesante. en esos fondos de inversiones, en todas estas que son empresas, pues también tienen que haber más mujeres en esos puestos de liderazgo. Total, Y que lo que tú dices, que totalmente. hayan esos equipos mixtos, cuando tú vas a esas rondas de inversiones o ves esos proyectos de hombres y mujeres, pues que sean equipos mixtos que vayan también a atender. Debería, porque es Exactamente. normal también, es lo que dicen, bueno, hay sesgos naturales, o sea, yo Ese pues, es el por supuesto, me problema. presentan un proyecto relacionado con, no sé, con cáncer de próstata y un proyecto relacionado con menopausia, pues yo me voy a, naturalmente, mi interés se va a ir principalmente, claro, después hay cosas que analizas y tal, ¿no? Pero, Total. Y el tema de sesgos inconscientes, en la consultora que tengo con Susana Femdata, es el primer tema que nosotras damos en toda nuestra formación. Porque si eres hombre y tienes sesgos inconscientes, que todos los tenemos y todas los tenemos, y no los gestionas, tus sesgos ganan, tus sesgos dominan, tal cual como tú lo estás diciendo. En las empresas, McKinsey hizo un estudio en 2015 donde se reflejan un montón de sesgos corporativos, pero hay varios que a mí me gusta destacar, pero el número uno es el sesgo por maternidad, que condena a las mujeres, sean madres o no sean madres, solo por el potencial de ser. Entonces es importantísimo hablar de esto, traerlo al nivel de conciencia y decir, ay, ok, estoy cayendo en el sesgo de maternidad, déjame entrevistar a este grupo de mujeres, aunque tengan el potencial de ser madres en algún momento, porque imagínate, si las condenamos desde esa etapa, pues ¿quién va a llegar a los altos cargos? Nadie, pues es lo que está pasando hoy. Claro. Sí, es Sí. todo un tema, pero Bueno, bueno, ahí vamos, ya, poco a poco. sí. Bueno, hay que adelantar esos 300 años sin duda, de verdad. Total. Pero por otro lado, hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo. Sí, Hemos sí, sí, se ha avanzado avanzado. muchísimo. Sí, Sí se falta puede, sí se muchísimo por puede. hacer, pero, pero bueno, viendo el vaso medio lleno, yo creo que Sí, vamos, pues, sobre todo bueno, que estamos conscientes y hay muchísimos hombres y mujeres que estamos trabajando en este sentido, pues, para lograr. totalmente. eh, Sí. Y eh, fíjate que este libro me está pasando algo, que es que cada taller que doy o cada diplomado, especialización que hago, me está provocando hacerle una actualización mensual casi. O sea, porque surgen nuevas preguntas, surgen nuevas situaciones que no había visto al inicio o que, por ejemplo, en noviembre no había visto, pero ahorita en marzo sí. He querido como agregar preguntas o modificar o transformar, y yo creo que es algo vivo. Me gusta ver ese libro como no está impreso todavía, está en versión ebook. Todavía como tengo el impulso, no voy a afinar esto. Fíjate que en el libro tenemos varios instrumentos que te puedes autoaplicar, ¿no? Entonces uno es el de privilegio, pero justo este fin de semana desarrollé uno sobre niveles de incomodidad que te da ciertas situaciones, ¿no? Entonces estoy creando un instrumento que lo quiero también meter ahí y decir, bueno, tienes aquí otro instrumento que si te sientes incómodo es normal, es parte del proceso, porque estamos transformando culturas, estamos transformando formas de pensar, estamos transformando formas en las que nos relacionamos y yo todavía siento ciertas incomodidades ante ciertas situaciones y digo, las hago conscientes y digo, claro, es parte del aprendizaje en tal o cual tema, ¿no? Entonces, bueno, lo veo como un producto que está vivo y que me gusta intervenirlo constantemente y actualizarlo. Y el tema de las masculinidades es bastante reciente. Yo me estaba leyendo un libro este fin de semana que se llama Masculinidades, por cierto, que es de la gurú de las masculinidades y bueno, se habla del año 2005, 2008, del año 2000, algunas experiencias que se retoman de los años 80 y 90, pero interpretadas ahorita desde las masculinidades. Entonces es interesante ver cómo este tema pudiera tener un impacto especial en ese proceso en el que ya las mujeres tenemos 300 años trabajando, ¿no? Por lo menos las feministas. Entonces, interesante ver qué impacto pueda tener en unos 20 años
visibilizar esta transformación en las masculinidades, que está muy vinculado al machismo, a la violencia, Mm. a ejercer relaciones de poder, vinculadas un poco a ser el proveedor del dinero en la casa, y bueno, un poco, ¿cómo diría? Desgranar esas relaciones de poder y a qué están vinculadas, si es al dinero, si es a cuestiones aprendidas, familiares, y yo creo que es un poquito de todo. Y cómo las mujeres que ahora están un poco más en el mercado laboral, no vamos a decir que todas las mujeres están en el mercado laboral, porque ahí también hay un montón de matices, pero sí hemos visto como desde los 80 cómo las mujeres están incorporándose cada vez más al mercado laboral y de allí surgen varios fenómenos, ¿no? Uno que hemos visto y lo hemos conversado también con Marita en otras oportunidades es cómo está creciendo el porcentaje de familias monomarentales. Un poco, yo ahí tengo como un poquito donde he estado como viendo ese desarrollo porque siento que es una forma de visibilizar el derecho a no cuidar o visibilizar el derecho a liberarse de ciertas presiones eh, intrafamiliares con respecto al poder del dinero, ¿no? Y si yo soy autónoma económicamente, pues me libero un poco de esas relaciones. Pero también pienso que debemos transformarlas, porque no estoy diciendo aquí que vamos a romper la familia y que la familia ya no tiene sentido o algo así, aunque bueno, eso también está en discusión, qué tipo de familia necesitamos para todos tener y todas tener los mismos derechos y la misma autonomía. Creo que allí también hay un foco interesante de estudio que es la transformación de la familia en ese sentido, pero también vemos en ese crecimiento de familias monomarentales, lo vimos en nuestro estudio de inclusión financiera, como las que respondieron, creo que eran más del 10% de familias monomarentales. Sí. Ahí hay algo que está ocurriendo. Es parte de este proceso de años, de décadas que vamos a ir viendo, hay unas transformaciones también. ¿A qué viene? Liberación de cosas, mayor autonomía, más poder de decisión, menos poder o mal ejercicio del poder dentro de esas relaciones o injusto ejercicio del poder en las relaciones, menos violencias que vienen producto de relaciones de poder. Bueno, hay varias preguntas que nos podemos hacer ahí. Sí, bueno, y seguramente estás manejando todo esto en esta cabeza, ¿no? Porque siempre estás como Sí, con muchas cosas, ¿no? Cuéntanos sí, entonces sí, 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 de esos proyectos en los cuales estás, en los cuales estás y vas a trabajar, ¿no? Ya nos dijiste que sí, con este libro, pues es un libro que continuamente vas sí. trabajando en él, ¿qué otros proyectos tienes? Fíjate, mi foco es ahorita, bueno, seguir con la consultora y todos estos proyectos. Moms Data sigue haciendo sus proyectos y, eh, bueno, es parte de lo que yo vivo, ¿no? De mis emprendimientos, de mis empresas y dar mi granito de arena con ese impacto social que queremos crear dentro de las organizaciones a través de la consultora. Pero fíjate que el libro empezar este libro y ese abordaje con hombres me ha llevado a diseñar también un curso de formación de 6 módulos de 90 minutos cada módulo, tratando estos temas y dirigido especialmente a hombres dentro de las organizaciones. Entonces, todo se transforma y tiene otros impactos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va como el foco este año. Quisiera desarrollar con Moms Data un estudio específico de masculinidades, como yo tengo muchos años enfocada en estudiar a las mujeres, ¿no? Con Moms Data hicimos un estudio muy, muy importante, un gran impacto de carga mental de las mujeres en Sí, México, aunque con algunas respuestas de Iberoamérica. Hemos estado por años enfocados en qué necesitan las mujeres y eso está bien, o sea, y eso tiene que seguir, pero ahora me da curiosidad entender qué está pasando con los hombres, ¿no? Si, cómo están viendo, bueno, un poco inspirada en ese estudio que salió este año, pero que estamos viendo de este lado del charco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí en Latinoamérica con esas masculinidades, si estamos abiertos o no
a esa transformación, qué son los cuidados para los hombres, qué nivel de presión tienen con sus pares. Creo que es importantísimo mencionarlo, eso lo menciono en el libro. El tema de la presión social con los pares hombres es muy, muy delicado. Desde chiquitos lo vemos desde el colegio, eso está reflejado en ese estudio que mencionaste. Eh, y bueno, un poco esa es como mi línea de investigación actual y el impacto que quiero tener, ¿no? De investigación y de mi propia formación también con esta especialización que empiezo la semana que viene y ver de qué manera este trabajo puede colaborar con el logro de iguales derechos para las mujeres, porque definitivamente creo que hay que abordar los diferentes elementos del sistema para poder lograr un entorno más amigable para que esos derechos realmente se logren. Entonces, en realidad, mi inspiración y mi objetivo y mi visión siempre es la visión feminista de estos proyectos, que es lograr igualdad de derechos para las mujeres. Pero en este caso, desde el trabajo, a lo mejor con los hombres, ¿no? Es lo que estoy ahorita Interesante. explorando. Por favor, me podría quedar otra hora más, creo. Gracias, Marita, gracias por la oportunidad. Gracias, Anabel, también. Ha sido una conversación maravillosa y cuentan conmigo para Claro, pero futuros encuentros. Gracias a ti. un mensaje, déjanos un mensaje final. Te íbamos a preguntar por un mensaje final, siempre preguntamos un mensaje final para las mujeres que te vean, pero un mensaje para las mujeres y un mensaje para los hombres. Mira, para los dos hay que atreverse a transformarse, a atreverse a aprender, a atreverse a estar en constante formación. Yo creo que la sociedad, el entorno social en el que nos estamos desenvolviendo hoy en día, con tantas redes sociales bombardeadas con tantos mensajes, con medios en manos de la sociedad, de las personas, de los jóvenes. Estamos viendo grandes transformaciones y yo creo que es importante verlas de una forma amable y compasiva y también desde la vulnerabilidad de que no lo sabemos todo, ¿no? Y que es importantísimo aprender y seguir adaptándonos, porque realmente esto es imparable. O sea, lo veo en mi hija y en los amigos y compañeras de mi hija. Veo transformación, veo cambios, veo libertad de expresión, veo mucho más conciencia y respeto hacia las diversidades. Así que yo creo que eso es el entorno en el que nos estamos moviendo hoy. Y si no nos formamos, difícilmente lo vamos a entender y lo vamos a comprender y vamos a ser parte, ¿no? Que aunque no compartamos ciertas cosas o ciertos principios, podemos apoyar, podemos acompañar y podemos ir a una marcha feminista apoyando sin ser protagonista, pero entendiendo que el fin superior es lograr derechos igualitarios para hombres y mujeres. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igual.